Saludo a todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. Es un privilegio el poder compartir una vez más con ustedes esta lección. Bienvenidos sean todos. Esperamos que la gracia, la misericordia de nuestro Señor pueda estar con cada uno de vosotros. Tenemos el privilegio de poder compartir la lección con ustedes. Tenemos como invitado especial a nuestro pastor Vicente Ortiz. Él nos va a colaborar con esta lección. Bienvenido, pastor Muchas Vicente. gracias, hermano Giovanni. Es nuevamente para mí un privilegio poder compartir, formar parte de este proyecto y también generar un poco de opinión con relación a esta lección para motivar también a los hermanos a seguir investigando la palabra del Señor. Amén. Es el privilegio que el Señor nos ha concedido para poder compartir con ustedes esta lección, la lección número 21, titulada Maestría Vital, para el sábado 23 de noviembre de 2024. Esperamos que con la ayuda de Dios podamos compartir esta lección, podamos aportar las respuestas a cada una de las preguntas y que cada uno podamos aprender más del conocimiento de nuestro Señor. Para iniciar vamos a hacer una oración. Voy a invitar que podamos elevar nuestros pensamientos al Señor. Vamos a pedirle al pastor Vicente Ortiz que nos dirija a Dios en oración. Amén. Eterno y bondadoso Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. En esta hora te damos gracias por permitirnos poder compartir estos comentarios a través de este programa de Escuela Sabática. Queremos, Señor, que tú nos ilumines, que nos des sabiduría y que permitas que los comentarios que podamos hacer ayuden a comprender la lección de Escuela Sabática. Oramos por los hermanos, por los amigos que también se conectan para compartir con nosotros este conocimiento. Rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre cada uno y que podamos tener el crecimiento adecuado para alcanzar la perfección cristiana. Quédate con nosotros, danos tu paz. Lo pedimos sin merecerlo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener el desarrollo de esta lección, como hemos dicho, lección número 21, titulada Maestría Divina. Vamos a leer el párrafo de introducción y nos dice así, Eclesiastés 7:12. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Jesús, el amoroso Salvador, ruega a los afligidos habitantes de la tierra que vengan a Él. Él dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oh, ¿has encontrado este descanso? ¿Has ido a beber a la fuente de agua viva? El conocimiento de Dios es lo más vital para ti. ¿Lo has encontrado? Jesús dice, ¿cómo le has dado potestad sobre toda carne? Para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La evidencia de nuestro conocimiento de Dios y de su Hijo se ve en el hecho de que lo revelamos en vida y carácter, que lo damos a conocer a los demás. Amén. Amén. Esto es lo que vamos a estar estudiando. Pastor Vicente, ¿qué nos pudiera usted aportar en base a la introducción de lo que vamos a estar estudiando en esta lección? Bien, creo que el título de esta lección es bien trascendental a la hora de comprender la lección de este día, ya que habla de una maestría vital. La palabra maestría, en términos académicos, es un conocimiento avanzado de alguna especialidad que permite a las personas profundizar sus conocimientos en cierta área específica. Podemos ver que hay personas que se gradúan de una licenciatura, por ejemplo, y luego ellos dicen, yo voy a sacar una maestría, es decir, profundizar más sus conocimientos en cualquier área donde ellos hayan cursado sus conocimientos académicos. Entonces, eso es avanzado. Entonces, cuando habla aquí de una maestría vital, habla de un conocimiento profundo, pero no de cualquier ciencia
no de cualquier teoría humana, sino que aquí ese conocimiento que necesitamos nosotros alcanzar, que es vital, de importancia suprema, de importancia trascendental, es el conocimiento de Dios. Deberíamos nosotros llegar a un conocimiento tan profundo de la causa de Dios y del personaje de Dios también para nosotros, el amor que Él profesa hacia nosotros, cómo Él se desenvuelve, conocer todos los detalles es importante y nosotros podemos llegar a hacerlo si nos profundizamos, si avanzamos, si logramos sacar una maestría, como la palabra lo indica, profundo, ¿verdad? Más avanzado del conocimiento de Dios. Si lo logramos, entonces haríamos nosotros esa maestría. Una partecita literal que dice aquí en la nota que tú leías, era que el conocimiento de Dios es de vital importancia para nosotros. Eso es la realidad. Así que nos hacía una pregunta, ¿ya lo hemos encontrado? Creo que quizá estamos un poco cortos todavía en ese sentido. Eh, Al igual que todos los demás, digamos, las demás ciencias, el personaje que logra avanzar y profundizarse necesita esmero, necesita dedicación, necesita también responsabilidad y es lo que nosotros necesitamos para lograr sacar una maestría sobre el conocimiento de Dios. Amén. Exactamente, es así. Necesitamos nosotros profundizarnos y como lo dice, es de vital importancia para nosotros que somos hijos de Dios. Vamos a pasar a la primera pregunta y nos dice así. ¿En quién solo hay que creer, Pastor Vicente Ortiz? ¿En quién solo hay que creer? Bueno, el versículo nos dice lo siguiente, por lo cual asimismo padezco esto, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mis queridos hermanos, creo que nosotros debemos saber en quién hemos creído. Como el apóstol Pablo tenía la seguridad, tenía la certeza, y él podría decir, o podía decir con mucha certeza, yo sé en quién he creído. Y nada, ni nadie podría esforzarse, por mucho que tenga un esfuerzo, separarlo de ese conocimiento, de ese amor, porque él había entendido de forma específica lo que Dios representaba para su vida. De tal manera que este personaje del apóstol Pablo, él sabía a ciencia cierta con quién había tratado, a quién se le había parecido, conocía a Dios. Prácticamente el apóstol Pablo tenía ese conocimiento y por eso le enseñaba al joven Timoteo, ¿verdad? Para que él también pueda afirmarse. Nosotros debemos hacerlo. En Dios es el único en cual nosotros debemos confiar, en quien nosotros debemos depositar todo nuestro ser y depender exclusivamente de Él. Lo podremos hacer cuando nosotros hayamos comprendido el valor que tiene Dios hacia nosotros. Por eso ese conocimiento lo podemos entender con las enseñanzas de la Biblia. Por eso dice la nota, aquí encuentro un párrafo bien interesante que dice que deberíamos saber por nosotros mismos qué es el cristianismo y qué es la verdad y qué es la fe que hemos recibido. Cuáles son las reglas bíblicas, las reglas que nos han dado provenientes de la más alta autoridad, las reglas que nos han dado, dice, de las más prominentes autoridades, las más altas. Dios nos ha dado esas enseñanzas y en la medida en que nosotros podamos entenderlas, lograremos conocer directamente a Dios. Y entonces diremos también, yo sé a quién he creído, como el apóstol Pablo. Amén. Agradecemos a Pastor Vicente y su respuesta. En conclusión, ¿en quién solo hay que creer? En Dios el Padre. Y poder expresar, como lo decía el pastor Vicente, esas mismas palabras del apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído, tener esa seguridad. Pero necesitamos verdaderamente creer en Él, ¿verdad? Creer en nuestro Padre, en Dios como nuestro Padre. Pregunta número 2. Y nos dice así. ¿Qué muestra que una persona conoce a Dios? Ahora vamos más allá. Una cosa es tener un conocimiento, adquirir un conocimiento, y viene lo otro. ¿Qué es lo que va a demostrar
que nosotros conocemos a Dios y verdaderamente mantenemos un conocimiento de Dios. Tiene que demostrarse, tiene que reflejarse en aquellas personas que han adquirido un conocimiento de Dios. ¿Y cuál es esa demostración? La obediencia. Y obediencia ¿qué? A su palabra, y específicamente nos resalta algo. Primera de Juan capítulo 2, versículo número 3, y nos dice lo siguiente. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Esa es la demostración. Por eso el apóstol decía, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Hay una demostración que da a conocer si de verdad hemos conocido a nuestro Dios, en la obediencia a sus mandamientos, en que si nosotros guardamos sus mandamientos, si hay una buena voluntad de obedecer, de servir a nuestro Dios cumpliendo su palabra y especialmente sus mandamientos. La nota nos dice algo muy interesante, que nosotros necesitamos ser modelados y ser conformados por Él. Pero ¿cuándo vamos a poder realizar esto en nuestra vida? Cuando nos ponemos en las manos de Jesús. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, vamos a ser modelados y conformados para obedecer, capacitados para cumplir y seguir los mandamientos de Dios. Lejos de Jesús, nosotros no vamos a poder cumplir y no vamos a poder obedecer. Por eso es que necesitamos ponernos en las manos de Jesús. Pastor Vicente, un comentario también extra de esta pregunta número 2. Es tan fácil, hermano Giovanni, poder identificar a una persona que ama o que conoce a Dios. Las personas que guardan sus mandamientos. Hoy en día hay millones de cristianos que todos afirman conocer a Dios, amar a Dios, mas sin embargo no desean obedecer sus mandamientos. Entonces, para nosotros y para Dios mismo es fácil identificar en realidad quiénes son los que le aman y le conocen, porque van a amar sus mandamientos, obedecerlos y van a sentirse gozosos al poder participar de esta forma, obedeciendo a Dios. Amén. Amén. Esa es la demostración, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar, como el pastor Vicente decía, a una persona que realmente conoce a Dios? Si guarda sus mandamientos. Y en la conclusión, a la respuesta es esa. ¿Qué demuestra? ¿Qué muestra que una persona conoce a Dios? Que guarda sus mandamientos. Pasamos a la pregunta número 3 y esta va asignada al pastor Vicente Ortiz. ¿Qué seguridad debe tenerse? Pastor Vicente. Bueno, el versículo nos dice, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Bien, al leer los versículos o el versículo que nos da a conocer esta pregunta, pienso que lo que debemos nosotros tener de seguridad es que la caridad de Dios esté en nosotros. La palabra caridad, hermano, significa solidaridad, también significa compasión, piedad, humanidad, misericordia. Es una actitud, ¿verdad?, que todos los cristianos deberíamos tenerlo. Dios es solidario, Dios es compasivo, Dios es amable. Entonces, nosotros también debemos tener la seguridad de tener esa característica, esa caridad de Dios hacia los demás, hacia las demás personas. Con todos los que nos relacionemos, debería distinguirse el buen cristiano por digamos, estos hábitos tan preciosos, estos conceptos bonitos que debe tener un cristiano verdadero. Entonces, eso sería para nosotros tener la seguridad. Deberíamos sentir nosotros la seguridad. Lo podemos identificar, hermano Giovanni. Si yo no soy amable, no soy compasivo, no soy, cariñoso con las personas, y al contrario de eso me muestro arrogante, me muestro como inflexible ante las necesidades de los demás, eso sería la evidencia de que no estoy conociendo a Cristo. Pero yo debo de tener la seguridad de tener la misma caridad que Dios ofrece a los hijos suyos. Amén. Amén. Muy interesante porque están enlazadas estas dos preguntas, la número 2 con la número 3. La 2 decía que muestra que una persona conoce a Dios. Cuando nosotros vemos en la persona que realmente conoce a Dios, que guarda sus mandamientos. En la número 3 es la seguridad que uno debe de tener.
Es lo que estamos nosotros viendo, lo que nos ha Amén. aportado el pastor Vicente, es la seguridad que nosotros debemos de tener, en que Dios está en nosotros. ¿Y cuál es la demostración o la seguridad que nosotros tenemos que tener que Dios está en nosotros? Lo que ya él decía, cuando nosotros reflejamos amor, tenemos y sentimos misericordia, sentimos piedad, y no solamente la sentimos o somos conmovidos, sino que también hacemos algo para ayudar a los demás. Esa es una seguridad de que Dios está obrando en nosotros y que Dios está en nosotros. Cuando no solamente nos compadecemos del mal ajeno, sino que somos movidos a ayudar, a poder suplir esa necesidad. En conclusión es esa seguridad de actuar, de ayudar, es una demostración que Dios está en nosotros. Amén. Pregunta número 4. Ahora viene algo muy interesante y en la pregunta 4 nos dice, ¿cuál es la evidencia? Cuando ya también nosotros estamos evidenciando que todo esto está, que guardamos sus mandamientos, las personas ven esa obediencia en nosotros, nosotros también estamos sintiendo el efecto de Dios en nuestra vida cuando somos movidos a misericordia y ayudamos. ¿Y cuál es la evidencia? Los frutos espirituales en nosotros. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, bondad, benignidad, la templanza, la mansedumbre. Todas esas cosas son evidencias de que Dios está en nosotros, que su Espíritu también está en nosotros. San Juan 15:4 nos dice lo siguiente: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no tuvierais en mí. Por nosotros mismos no somos amorosos, no somos cariñosos, no somos bondadosos. No somos así por nosotros mismos. Eso tiene que surgir y esa es una obra que Dios hace en nosotros, en nuestro corazón. ¿Y cómo la va a hacer? Cuando nosotros también estamos en Él y Dios está en nosotros. Esos van a ser frutos del Espíritu Santo, no porque nosotros lo seamos, sino es porque Dios está obrando en nosotros. Y es una demostración de que Dios está en nosotros. ¿Cuál es la evidencia? Los frutos espirituales. Y eso lo vamos a reflejar con nuestro testimonio. Nuestro testimonio hablará si en nosotros están los frutos del Espíritu Santo. Amén. Pregunta 5, Pastor Vicente. ¿Qué conocimiento acerca de Dios influye directamente en el alma? Fíjate, hermano Giovanni, que yo entiendo que conocer sobre la justicia en que Dios actúa siempre en todo momento, eso es lo que influye directamente sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos. Porque cuando habla aquí del alma, pues se refiere a los sentimientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos es lo que, cuando nosotros vemos la forma en que Dios actúa, le reconocemos. El versículo dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. La actitud de justicia que Dios tiene. Hay un salmo que dice que el cimiento del trono de Dios es la justicia, ¿verdad? Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces, esa justicia con que Dios actúa en todo momento debe llevarnos a que nuestros sentimientos también traten de imitar o quieran imitar esa actitud. Y hemos venido entendiendo, de acuerdo a las preguntas que hemos analizado y hemos comentado, que para poder sacar una maestría, como es el título de esta lección, necesitamos también entender la forma en que Dios actúa. No podemos nosotros ser injustos si somos seguidores de Cristo. No podemos nosotros actuar con injusticias si nuestro patrón de conducta está en el seguir a Jesús. Jesús es nuestro modelo. Y cuando nosotros le seguimos, entenderemos y trataremos siempre de purificar nuestras vidas, nuestras almas, actuar como Dios debería actuar en cada circunstancia. Dice aquí la nota, los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismo. Cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Entonces, esta nota también nos hace pensar en que la justicia con la cual nosotros debemos entender y actuar no se refiere solamente a los demás, sino en el trato hacia nosotros mismos también. No vamos a sentir que nosotros somos superiores.
no vamos a sentir o vamos a desear que nos traten de una mejor manera a nosotros, por sobre otros que tengan también la misma condición que nosotros. O que porque nosotros tengamos una responsabilidad mayor, sintamos que por ley tienen que tratarnos mejor a nosotros. Sería injusto ese trato también. Así que por eso yo creo que el conocimiento acerca de Dios que influye directamente sobre nosotros o sobre nuestros sentimientos debe ser la justicia con la cual Dios siempre actúa en todo momento. Amén. Ese es el conocimiento, ¿verdad?, que influye directamente en nosotros, en el alma, en nuestro sentimiento, conocer más de la justicia de Cristo, lo que decía el pastor Vicente. Entonces necesitamos más conocimiento de la justicia de Cristo, y cuanto más conozcamos de su justicia, más grande será el deseo de ser transformados, como decía el pastor Vicente, de ser renovados, ser refinados, ser transformados. Pero eso lo vamos a desear en cuanto nuestro conocimiento sobre la justicia de Cristo vaya aumentando y vaya creciendo. En conclusión, ¿qué conocimiento acerca de Dios influye directamente en el alma? El conocimiento de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta número 6. ¿Qué efecto tiene en cada hijo de Dios? Cuando nosotros vamos viendo todo lo que hemos venido diciendo de sus mandamientos, de la misericordia que también se refleja en nosotros, obrada por Dios, la evidencia son los frutos, los buenos frutos en nuestra vida que van surgiendo también por obra de Dios. Y en cuanto más conocemos de la justicia de Cristo, ¿qué efecto tiene en cada hijo de Dios? Se reflejan, queridos hermanos, ese cambio, esa renovación en nuestra vida. El texto nos dice San Juan 3, 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Se refleja cuando una persona está siendo espiritual, o cuando una persona en esta persona, está obrando el amor de Dios, el poder de su Espíritu Santo y la justicia de Cristo. ¿En qué se refleja? En un cambio en su vida, en una renovación, en una transformación. Eso dice el texto. Está naciendo de nuevo, nuevos principios, nuevas prácticas, nuevos deseos, nuevos anhelos. Todo eso son efectos del que verdaderamente es hijo de Dios. Por eso la pregunta dice: ¿qué efecto tiene en cada hijo de Dios? Todo lo que hemos mencionado ya es que va cambiando, va renovando, se está dejando renovar, se está dejando cambiar, y a eso la Biblia y la palabra de Dios le llama un nuevo nacimiento. Está surgiendo una nueva persona. Todo lo que antes hacía deja de hacerlo y está aprendiendo cosas diferentes, cosas nuevas, que muchas veces hasta la misma persona están viendo este cambio. Es una demostración que Dios está obrando en nosotros cuando vamos cambiando, vamos renovando y estamos siendo transformados. Pastor Vicente, un comentario sobre esta pregunta. Sí, me llama la atención, hermano Giovanni, pensar en que cuando dice acá el efecto que debe de producir en cada hijo de Dios, que tú explicabas muy bien que es el nuevo nacimiento, el cambio de vida. Es preocupante que haya miles de creyentes que no experimentan ese cambio. Y me hace pensar que puede existir quizá algunas personas que puedan nacer del agua, pero no del Espíritu. Pero por eso Jesús decía claramente que no era necesario o es vital no solo nacer de una forma, del agua, y del Espíritu no. Porque hubiese dicho el Señor, el que nazca del agua o tal vez del Espíritu, pero habla de los dos, del agua y del Espíritu. Hay personas que nacen del agua, es decir, mediante el bautismo se nace del agua. Pero es necesario también nacer del Espíritu, que haya una transformación completa en el ser humano, que haya una vivificación de las facultades espirituales. Eso es lo que da vida, una nueva vida al ser humano, espiritualmente hablando. Por eso el consejo que dice aquí es: todo buen cristiano, quizá aquí podríamos decir el efecto que tiene cada hijo de Dios verdadero, aquel que de veras se convirtió a Cristo, va a ser el cambio, la renovación de su vida perfecta en Cristo Jesús. Nueva criatura, como dice la Biblia. Amén. Amén.
y se va a conocer, como hemos mencionado, en sus frutos, ¿verdad? Su testimonio, su vida va a reflejar que ha sido nacido no solo del agua, sino también del Espíritu, porque en esta persona se va a ver esos efectos que de verdad nació del Espíritu, cuando ha sido renovada, transformada y cambiada completamente por el Espíritu. Muy bien, Amén. pregunta número 7. ¿Qué pensamiento poderoso es un gran motivador para los creyentes? Esta es la última pregunta de esta lección y veamos lo hermoso con lo que termina. ¿Qué pensamiento poderoso es un gran motivador para los creyentes, Pastor Vicente? Como creyente en Cristo, personalmente me motiva el hecho de un día conocer a Jesús de forma personal. Eso me motiva a mí. Cuando yo me examino mi vida pasada, mi experiencia personal, encuentro grandes defectos y grandes rasgos pecaminosos que personalmente digo no merezco. Y quizá todos nosotros podemos decir no merecemos más de lo que el Señor nos ha dado. Pero aún Dios tiene mucho más para nosotros, ya que el versículo dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué dicha tan grande, hermanos. Ese debe ser un pensamiento motivador, un poderoso, como dice la pregunta, un poderoso motivador. ¿Quién no desearía ser como Jesús? ¿Quién no desearía solo conocerle, hermano? Conocerle, platicar con Él, que nos cuente sus experiencias de forma viva, personalmente. Sería un privilegio tan enorme, hermano, que no podríamos nosotros pagar ni justificar quizás, porque sería una dicha tan enorme. No podríamos nosotros tener nada parecido en nuestra mente que pueda por lo menos visualizar ese tipo de dicha. Pero con solo pensarlo, que un día veremos a Jesús tal como es, sin velo, porque ahorita nos da la conformidad del Señor, como dice el versículo, que ahora somos hijos de Dios, nos hemos convertido en hijos de Dios al aceptar a Jesús, pero todavía no tenemos la dicha de verle. Leemos su palabra, oímos su palabra a través de la lectura, a través de un mensaje que los hermanos predican, pero la dicha más grande y el pensamiento que nos debe, digamos, arrobar nuestros sentidos, nos debe motivar a buscarle siempre, es un día ser semejante a Él y platicar con Él, verle a Él cara a cara, como dice la palabra. Así que eso sería para mí, de forma personal, digo, un motivador grande, enorme, como dice la pregunta. Y eso debería ser para todo creyente sincero en la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces es un pensamiento, como lo dice la pregunta exactamente, pensamiento poderoso. Y ese pensamiento, aparte de ser poderoso, también es un pensamiento como motivador, porque debería de despertar en nosotros ese deseo de conocer a Jesús y como lo dice el texto, de que seremos semejantes a Él, Amén. ¿verdad? Por eso dice, porque le veremos como Él es. Y ese debería de ser ese pensamiento poderoso y motivador en cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos y que hemos adquirido un conocimiento de nuestro Señor. Así que mis queridos amigos y mis queridos hermanos, ¿qué pensamiento poderoso es un gran motivador para los creyentes? Seremos semejantes a Él y le conoceremos a Él. Esa es la respuesta a esta pregunta. Preparémonos, entreguémonos a Jesús, estudiemos más de su palabra, porque estudiando su palabra es donde vamos a ir adquiriendo más del conocimiento de Él y vamos a ansiar más asemejarnos a Él y un día poder conocerle. Que el Señor pueda bendecirnos, el Señor nos pueda ayudar, Pastor Vicente, para Muchas que gracias. esto pueda ser una realidad en nuestra vida. Bueno, motivamos a los hermanos, ¿verdad?, a que tengamos en nuestros corazones ese deseo, que miremos a Jesús y cuando vemos esos vislumbres, ahorita solo vemos como por espejo, decía el apóstol Pablo, y aún así nos motivamos. ¿Qué no sería ver a Jesús cara a cara? Que sea nuestra motivación para esta semana. Amén. Amén. Vamos a finalizar esta lección y este estudio con una oración. Invitamos a los amigos y hermanos que nos puedan acompañar, elevemos nuestros pensamientos a Dios y oremos al Señor. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Una vez más nos presentamos delante de ti y te damos gracias, porque en tu amor y en tu misericordia nos diste la oportunidad de poder tener este estudio. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice lo que hemos estudiado y permite que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y pueda sobrar a través de tu Espíritu Santo ese deseo de conocerte más, de estudiar más de tu palabra y poder practicarla. A nuestros hermanos, a nuestros amigos que han escuchado este consejo y han estudiado con nosotros, ayúdalos también a ellos para que puedan entender y comprender la lección y juntamente, Señor, todos podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y un día, no muy lejano, podamos ser semejantes a Jesús y conocer a nuestro Señor y Salvador Jesús y a nuestro Padre Celestial. Todo lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este estudio. Estamos todos invitados para seguir siempre estudiando de esta lección y podamos aprender en el nombre de nuestro Señor Jesús. Agradecemos a todos los que nos acompañaron, agradecemos al pastor Vicente también por habernos colaborado en esta lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, con gusto, y para mí, como digo, es un privilegio siempre que me invitan a participar de este proceso de elección. Que el Señor les bendiga a todos, un fuerte saludo y que el Señor nos acompañe en esta nueva semana. Amén.